hermanos, vamos a nuestro estudio de la confesión. Estamos en el capítulo 18, que nos habla sobre la seguridad de la gracia y de la salvación. Y vamos a ver en esta mañana el último punto, que es el punto número 4. Para nosotros como creyentes es un gran consuelo el saber que si hemos sido nosotros salvados por la gracia de Cristo, nuestra salvación está asegurada por Él mismo. Es muy importante esto, que siempre lo tengamos en mente, pero también es importante que entendamos que muchas veces hay personas que creen tener la salvación, pero no tienen la salvación. Así que, como dice la Escritura, es importante que nosotros estemos siempre analizándonos si realmente nosotros tenemos o no tenemos la salvación. Pero una vez que el Espíritu Santo nos dé esa confirmación a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, tenemos que tener esa seguridad y esa garantía de que nuestra salvación está asegurada. Y que a pesar de muchas circunstancias que puedan pasar en nuestra vida, nosotros debemos de tener la certeza que Cristo está siempre guardándonos. Nuestro Señor Jesucristo nos da en los evangelios muchas referencias acerca de la seguridad de nuestra salvación en Él. Así que vamos a terminar en esta mañana con el punto número 4 sobre la seguridad de la salvación, y vamos a ir viéndola como acostumbramos con la Escritura para reafirmar lo que estamos estudiando. El punto número 4 de la Confesión Bautista de Fe de 1689, en el capítulo 18, dice: la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser de diversas maneras zarandeada, disminuida e interrumpida, como por la negligencia en conservarla, por caer en algún pecado especial que hiera la conciencia y contriste el espíritu, por alguna tentación repentina o vehemente, por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aun a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. Sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo, y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperación. Vamos a ver, hermanos, entonces ir viendo cada parte de este punto, cada párrafo de este punto, para poder entender de qué se trata todo esto. El punto 4 nos habla acerca de que la salvación, aun cuando el creyente ya tiene la salvación, puede verse a veces disminuida, interrumpida, como dice aquí, zarandeada, por varios aspectos que pueden hacer que nuestra salvación no se va a perder. Eso quiero recalcarlo. Simplemente sí se ve afectada. Esto lo vimos también cuando vimos la perseverancia de los santos. En el último punto también nos hablaba acerca de que aquellos que habían sido regenerados también podían tener problemas en su santidad por diversos aspectos. Así es de que vamos a ver, primeramente vamos a ver, hermanos, que la seguridad de nuestra salvación sí se ve a veces disminuida o interrumpida, primeramente por la negligencia en conservarla. A veces nosotros, cuando ya tenemos la salvación, nos hacemos negligentes. Creemos que ya porque tenemos la salvación, únicamente con hacer ciertas cosas, ya con eso nosotros vamos a estar caminando con una fe fortalecida, pero no es así.
Todo creyente necesita estarse alimentando constantemente de la palabra de Dios, de la oración, de la comunión, de la exposición a predicaciones, como estar asistiendo a la iglesia, porque esa es la manera en que nosotros como cuerpo de Cristo podemos estar fortaleciéndonos, hermanos. Todos nosotros, incluyéndome a mí, necesitamos de todos nosotros porque somos un cuerpo. Yo necesito de ustedes, ustedes necesitan de otros, y así vamos necesitándonos porque somos un cuerpo. Nosotros no somos una organización, nosotros no somos un club, nosotros somos una iglesia, somos un organismo vivo. Cada uno de ustedes es parte esencial de la iglesia, por eso es importante que nosotros estemos viendo en qué podemos servir nosotros como iglesia. No podemos dejarle todo únicamente en ninguna iglesia, no se le puede dejar todo a los liderazgos. Tiene que haber la participación de cada uno, desde el más grande al más chico, desde el que tiene más tiempo, el que tiene menos tiempo. Todos de aquí de alguna manera tenemos algún don, algún talento que Dios nos ha dado y debemos de ponerlo al servicio del Señor. No importa cuál don sea, pero todos tenemos un don. Y eso nosotros tenemos que ponerlo. Y es la manera en que nosotros muchas veces nos hacemos negligentes o perezosos. Nos hacemos negligentes en cuanto a que a veces descuidamos nuestra vida espiritual, nuestros devocionales diarios, nuestra lectura de la Biblia, por ver películas, por descansar, por decir estoy muy cansado del trabajo y ya no puedo hacer esto, pero hermanos, tenemos tiempo, hay tiempo para todo. Busquemos darnos el tiempo para eso, porque nosotros vamos a ver disminuida e incluso interrumpida la salvación, que vendría siendo nuestra vida espiritual. A eso se refiere. Nuestra vida espiritual va a ser menguada, va a ser. Vayan a Hebreos capítulo 6, versículo 11. Hebreos 6, 11. Vamos a ver qué nos va diciendo la escritura. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 11. Dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La Escritura nos habla, hermanos, acerca de que nosotros no debemos de ser perezosos, como dice aquí, sino que debemos de imitar a aquellos que tienen, dice aquí la Escritura, aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Debemos de imitar a aquellos hermanos que son más piadosos, es decir, aquellos hermanos que tienen más voluntad en hacer las cosas para Dios. Si usted se anima unos con otros para orar, para estar en la lectura de la palabra, para tener devocionales, para ir a la iglesia, entonces va a estar usted muy fortalecido. Hay hermanos, y gracias a Dios por ellos, aquí en la iglesia tenemos hermanos, hermanas que son verdaderamente piadosos o evangelísticos, vamos a decir así, que invitan a personas, y no nada más las invitan, sino que las traen y están al pendiente de estar discipulándolas, de estarlas trayendo, de estarlas motivando. Y eso, hermanos, es un don que Dios da y el cual debemos de ejercerlo aquellos que lo tienen. Gracias a Dios por estos hermanos y hermanas que hacen eso. No es el único don, pero es un don muy, muy, muy bueno, muy agradable a Dios. Así que debemos de estarnos motivando unos a otros para no caer en la apatía, en la flojera, y de esa manera poder ir creciendo nosotros en nuestra vida espiritual. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a Segunda de Pedro.
Está adelantito, luego. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo nos prevé acerca de cuáles son las consecuencias que nos trae el ser nosotros perezosos y negligentes en hacer las cosas que demanda la palabra de Dios. Sigue diciendo la confesión, dice que nuestra salvación entonces va a ser disminuida o interrumpida o zarandeada por la negligencia en conservarla. Dice, ya sea por caer en algún pecado especial que hiera la conciencia y contriste el espíritu. Hay pecados, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado. Todo pecado hiere nuestra conciencia. Todo pecado lastima nuestro espíritu. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado en que estemos siempre fortalecidos ante las tentaciones. Porque nosotros somos, cuando nosotros caemos en un pecado, sea el pecado que sea, nosotros contristamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ha sido depositado en nosotros cuando hemos creído en Cristo, se contrista. Y esa es una manera nosotros de despreciar la gracia de Dios. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, pero nosotros lo estamos despreciando cuando nosotros no hacemos caso a lo que el Espíritu Santo nos está guiando. Porque cuando nosotros vamos a cometer un pecado, si nosotros somos creyentes y tenemos el Espíritu Santo nos está redarguyendo, es decir, nos está dando argumentos para no cometer ese pecado. Hagan de cuenta que tenemos una voz que nos está diciendo no lo hagas, porque Él sabe las consecuencias que trae ese pecado. Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios está atrasito, un poquito más atrás. Efesios 4:30. Capítulo 4, versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Hemos sido sellados, tenemos un sello, Dios nos pone un sello de pertenencia, y ese sello que Dios nos pone de pertenencia es su Espíritu Santo dentro de nosotros. Así que nosotros debemos de tener mucho cuidado, debemos de cuidar mucho al Espíritu Santo que Dios ha depositado en nosotros. Dice también la confesión que también que también nosotros podemos caer en una disminución de nuestra salvación por alguna tentación repentina o vehemente. Eso se refiere a algún pecado, principalmente pecados que sean, como dice aquí, vehementes, que tengan una característica de tipo sensual. Pecados en los cuales muchas veces las personas se deleitan viendo imágenes de tipo sensual en el teléfono, en la computadora. O pueden ser también el poder estar pensando
en cometer un acto de adulterio con alguna otra, ya sea hombre, con alguna otra mujer. Eso es algo por el cual si una persona tiene la salvación, su salvación se ve disminuida y Dios puede quitarles la luz de su rostro, dice aquí, permitiendo que aún los que caminen en tinieblas, que aún los creyentes caminen en tinieblas y no tengan luz. Y esto no es exclusivo únicamente de los incrédulos. Hay personas creyentes que pueden caer en tentaciones repentinas o vehementes, y cuando se refiere a vehementes se refiere a tentaciones apasionadas, tentaciones en las cuales caen sin ningún freno. No tiene ningún freno porque el pecado los ha tomado de una manera repentina, de una manera de una manera muy apasionada. Y hay casos, hermanos, que incluso personas que han estado en el Evangelio, vemos muchos casos de personas que aparentemente están firmes, pero caen también. Caen en esas situaciones. Y es cuando el Señor les retira la luz del rostro, dice aquí en la confesión, aún a los que le temen, que caminen en tinieblas y no tengan luz. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar en comunión con el pecado. Y entonces lo que sucede en este caso también es que hay muchos que caen en esos pecados, pero que no han sido salvos. También esa es otra cosa. Pero estamos hablando aquí de alguien que tiene la salvación y que su salvación es disminuida por caer en algún tipo de pecado. Sin embargo, dice aquí, termina la confesión, dice: sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales mediante la operación del Espíritu esta seguridad puede ser revivida con el tiempo, y por los cuales mientras tanto los verdaderos creyentes son preservados de caer en toda desesperación. No es lo mismo, hermanos, una persona que cae en pecado que una persona que practica el pecado. Todos, aun cuando tenemos la salvación, podemos caer en pecado. Pero no es lo mismo el caer en pecado y ir en arrepentimiento, arrepentirse del acto que se haya cometido y tratar de ser restaurado, que estar cometiendo el pecado, estar practicando el pecado y deleitándose en el pecado. Esa persona es una persona que está en un camino de maldad. La persona que se deleita en el pecado y que no se arrepiente, que le agrada ese pecado y que no hace caso de la palabra de Dios, no hace caso de lo que el Espíritu Santo le está reprendiendo, esta persona realmente nunca ha sido un creyente. Y nosotros no sabemos, nosotros no conocemos el corazón de las personas, únicamente Dios conoce los corazones. Nosotros no podemos juzgar a una persona porque haya caído en un pecado y decir, esta persona nunca ha sido salva. Pero sí hay evidencias de personas que viven en pecado o que caen en pecado, que aparentemente fueron creyentes en algún momento, que dan evidencia al no arrepentirse y no cambiar su vida de pecado, dan evidencia de que nunca fueron salvos. Pero aquí estamos hablando, aquí la confesión está hablando acerca de personas que fueron creyentes y que dice que Dios los preserva para que no caigan en una total desesperación. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, nos habla acerca de lo que es aquel que practica el pecado. Primera de Juan, es de los últimos libros. Primera de Juan 3, 9. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Una persona que es nacida de Dios no puede practicar el pecado, porque ya al ser convertido en un hijo de Dios, su naturaleza de pecado cambió a una naturaleza diferente. Ya en la clase de los miércoles yo les ponía un ejemplo acerca de cómo una persona no puede gustar alimentos que solamente le pueden gustar a un animal, porque la naturaleza del animal, así es su naturaleza. Yo les ponía el ejemplo de un cochi, de un cerdo. Un hombre no le gusta comer los desperdicios que come un cerdo. Pero no le gusta porque la naturaleza del cerdo así es. Para que a ese hombre le gustara comer la comida del cerdo, tendría que cambiarse su naturaleza a ser una naturaleza de cerdo. Y así es el hombre, también el hombre de pecado. El hombre de pecado no le agradan las cosas de Dios, para él son locura, dice la Escritura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y lo mismo es con un creyente no le agrada el pecado ya. Su naturaleza ha sido cambiada de tal manera que aborrece el pecado, aquello que antes le agradaba lo aborrece ya. Si antes le gustaba la pornografía, ahora ya no la tolera. Si antes le gustaba el alcohol, ya no lo tolera. Si antes le gustaba el chisme, ya no es chismoso. Ya no se agrada en eso. Pero eso solamente cambia únicamente con el Señor. Salmo 77, versículos 7 al 11, nos habla acerca de que Dios no nos va a desechar para siempre. Y con eso terminamos, hermanos. Salmo 77. Versículos 7 al 11. Salmo 77, versículos 7 al 11, dice: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Se pregunta el salmista. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová, sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Cuando un creyente ha caído en algún pecado, lo mejor que debe de hacer es acordarse de todo lo que el Señor ha hecho por él. Del sacrificio tan grande que hizo el Señor Jesucristo en la cruz para que pudiera tener vida eterna, para ser rescatado de las garras del enemigo, para ser rescatado de las llamas del infierno. Todo eso hizo Cristo por nosotros. Y ese es el consuelo que trae a cada creyente cuando trae algún pecado, en saber que Dios no lo va a desechar para siempre. Él va a volver a tener misericordia de él. Dios no se ha olvidado de su promesa. Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Dios es fiel, y Él va a traer siempre a nosotros la restauración cuando nosotros, una vez que hemos sido salvos, lleguemos a caer en alguna situación así. Pero hermanos, no busquemos caer, no seamos negligentes en nuestra caminar espiritual. Mantengámonos firmes, mantengámonos fieles cuando estemos pasando por situaciones difíciles. Mantengámonos siempre firmes y fieles a Dios, porque es la manera en que nosotros podamos salir adelante. No hay nada que nos pueda rescatar de algún pecado, sino únicamente en confiar en Dios y estar nosotros constantemente animándonos unos a otros y recibiendo todos los medios que Dios tiene dispuestos para nosotros para poder ir creciendo en la santidad.